en el mes de mayo, que es el mes de la Virgen, el mes de María, y el eje o el título que teníamos, el concepto que tenía que regir la muestra era pues la maternidad. Y bueno, pues fruto de esta casualidad, de este encuentro, como la mayoría de las cosas en la vida, pues nació esta muestra que esta tarde inauguramos. Como la mayoría de ustedes conocen a Santiago, no voy a decir nada de él. Él ahora que cuente lo que quiera sobre sí y sobre todo sobre su trabajo. Es una muestra muy pequeña, pero muy hermosa. Nosotros estamos encantados de poder hospitar a tan egregios huéspedes como son tus figuras, Santiago. Además, Martín, que lo presento ahora, está ahí en el rincón, que tiene una voz maravillosa. Esta tarde ha podido acompañarnos para, bueno, pues en este acto inaugural de esta pequeña muestra que es un acto fundamentalmente celebrativo, pues poder interpretar dos piezas que, bueno, pues muy apropiadas para la temática de la muestra, que es la maternidad. Después él nos dirá las piezas que va a interpretar a capela, que son dos. Sé que tiene una voz maravillosa y que nos va a dejar casi tan asombrados como el escultor, o más. Y después viene lo mejor, que es lo que todos ustedes están esperando, que es el vino de mi pueblo, que es muy bueno, su fama le precede. Nada más, bienvenidos, muchas gracias por participar en este hermoso y familiar acto. Y Santiago, lo que nos quieras contar. Muy bien. Yo llevo queriendo hacer una exposición de mi arte religioso durante años. Lo que son pájaros y otras cosas que pinto, eso no hay problema para exponerlo. Pero este tipo de arte es muy difícil. Con Antonio, que está por ahí, sí que me ha movido cosas, con Juanfran, pero la única vez que he podido hacer una exposición de arte religioso así de este tipo, así un poco en serio, fue en Soria en el 2013. Y de eso, vamos, hace ya tiempo, y todas las demás salas me han dicho no, porque unos dicen que no, porque es arte religioso, y entonces hacer arte religioso, esto es una cosa rara. Y otros que dicen que no, es porque es un arte religioso que pretende ser moderno o innovador o distinto, entonces resulta como escandaloso. Y entonces entre los unos y los otros me quedo sin exponer en ninguna parte. Entonces agradezco a la gente que como aquí, como Juanfran o como la Literary Arts, apuesta por estas cosas. Entonces os he dicho que hice una exposición en Soria en el 2013, además en la audiencia, que la promovía el Ayuntamiento de Soria. Además me gustó mucho porque quitaron la anterior exposición, que era sobre Azaña y la República, descolgaron la bandera tricolor y ya pusieron mis Cristos. Pues lo normal, pues como, claro, que una normalidad en la que el ayuntamiento promueve las cosas que los ciudadanos quieren hacer, las cosas culturales. Pues de esa exposición, bueno, luego vino el obispo a inaugurarla, el obispo Gerardo se llama, el de Soria. Sí, Gerardo. Bueno, y salió en algunos medios pues de papel, pero también de digitales. Y en un blog, era de Intereconomía, simplemente lo ponía las fotos, que está el obispo, no sé qué, y luego la gente que opina. Y mucha gente le había molestado, en concreto, esta imagen. Entonces he querido empezar por esta imagen, porque esta es de las que recibo muchas críticas. ¿Cómo ha consentido el obispo de Soria hacer una exposición con estas cosas? Esta virgen, que parece una modelo. Esa crítica está un poco como en el ambiente. Bueno, luego veremos veremos un poco de dónde sale esa idea. Tampoco... Y lo que me ha hecho pensar a mí, esa crítica me ha hecho pensar, ¿por qué hago yo lo que hago? ¿Es adecuado o no es adecuado? Entonces lo que voy a contar va sobre si es adecuado o no lo que hago. Yo creo que sí, si no, no lo haría, pero está bien que te digan cosas porque te obligan a pensar. Y unido con esto va el título de la exposición, Madres, genealogía de un arte. La idea es de Juanfran, lo dijo un poco, no sé si al tuntún, y me pareció perfecto, además, ¿cómo se le ha ocurrido una idea tan buena? Os cuento un poco. Genealogía del arte de un arte me gusta mucho porque habla de dónde nace mi arte, de dónde está, o sea, qué genera mi arte, pero también qué genera el arte cristiano. Y el arte cristiano lo genera el hecho de que una mamá tiene un niño, de ahí lo de genealogía, ese niño es Dios. Entonces este hecho tan sorprendente va a hacer que el arte cristiano se ponga en movimiento.
el hecho de la encarnación. Antes a Dios no se podía representar porque era espíritu puro. Pero un día nace y tiene cara, y tiene manos y tiene cuerpo, se le puede tocar. Y entonces, hola, mirad. A partir de ese momento se le puede representar. Y entonces todo el arte cristiano nace de ahí, y el mío también. Y a raíz de estas, bueno, os voy a poner otra imagen, que ya he hablado mucho rato sin ver foto. Esto no sé por qué queda así montado, es una pena. Ay no, ¿cómo se manda esto para atrás? Anterior. No, anterior. Vale. Bueno, esto es una virgencita embarazada. Que la hice para el... Bueno, aquí está en la exposición, está de resina, porque la original, que es de madera, está en el Colegio de los Maristas en Vitoria. Pues esta virgen embarazada también sorprendía a la gente. Ah, pero una virgen embarazada, pero... ¿Y esto es ortodoxo? ¿Es canónico? ¿Es no sé qué? Y yo, hombre, la virgen está embarazada del 25 de marzo al 25 de diciembre, ¿no? Pues 9 meses. O sea, claro que... Pero sorprendía. Y entonces estas pegas son pegas de cristianos. Eso es lo triste, lo curioso, lo interesante. Me recordaban a este señor, es un romano, no sé si se lee desde Deusitubosito, os lo leo. Es un poco largo, pero merece la pena pensar. Es un romano, los griegos y los romanos tienen sus dioses, pero los más intelectuales, los filósofos, empiezan a darse cuenta que esos dioses como que no les llenan mucho. Y a base de la filosofía empieza a indagar, a pensar la razón del mundo, se nota que hay una inteligencia, llegan a la conclusión de que hay un dios. Y en esto aparece el cristianismo. Y parece que tendría que haber un acuerdo entre el dios de los filósofos y el de los cristianos, pero a muchos filósofos griegos y romanos les escandaliza lo que dicen los cristianos. Y la frase el párrafo no tiene desperdicio. Es de un tal Porfirio, siglo III después de Cristo. Dice, aun suponiendo que algunos de los griegos hayan sido lo bastante obtusos como para pensar que los dioses habitan en estatuas, o sea, decía, es una tontería lo de pensar que en la estatua de Atenea en el Partenón está allí la diosa Atenea. ¿Cómo van a pensar eso? Un filósofo, un griego, un intelectual, no puede pensar esa tontería. Pues dice, pues aún es más tontería lo que dicen los cristianos. Eso es una concepción más pura que la de admitir que lo divino haya descendido al seno de la Virgen María, que se haya hecho embrión, que después de su nacimiento haya sido envuelto en pañales, todo sucio de sangre, de bilis y cosas peores. Cosas peores, pues hay que entender con lo que un niño se mancha, claro. Claro, es que es un escándalo que Dios se haga niño, un niño que se hace caca encima y todas esas cosas. Ese es Dios. Eso a esta gente le escandaliza. Es un escándalo que Dios haga un niño. Y entonces, pero estas ideas, en el fondo sí que entran bastante dentro del cristianismo. Todo esto viene de Platón. Aquí me da un poco de vergüenza hablar de estas cosas porque hay gente que sabe muchísimo más que yo de filosofía, de teología, de todo. Yo primero soy trabajador manual, luego ya estudié la teología, acabé el año pasado, o sea... Pero estas ideas, el cuerpo es la cárcel del alma. O sea, el cuerpo es malo, lo bueno es el espíritu, y lo espiritual lucha contra lo material. Y hay que como que lo divino es lo espiritual, hay que librarse de lo material para ascender al mundo divino, intelectual, de las ideas, puro, donde habita Dios, y dejarlo corporal. Todo eso no es cristiano. Todo eso es lo que decía Porfirio, y también Platón, y es la herencia un poco de la filosofía griega, sobre todo platónica. Y esto entra en el cristianismo. Tiene muchas cosas muy buenas. El darse cuenta que hay una inteligencia que rige el mundo, y San Agustín está en esa onda. Dice San Agustín, maldición para los que aman vuestros signos en vez de amaros a vos mismo. Como diciendo, maldición, uno se fija en las cosas bellas, en la belleza de las cosas del mundo, y eso hace que no piense en Dios. Bueno, eso es lo que piensa Agustín. Puede tener razón, pues igual tenía razón las personas que escribieron en el blog aquel contra mis... No voy a decir que no. Algo hay en todo esto, ¿eh? Y es lo que me hace a mí pensar sobre el arte cristiano y sobre mi arte. Bueno. Volvemos un poco al escándalo de la encarnación que decía antes. Esto igual queda muy intelectual hablar de estas cosas, pero es que mi arte se fundamenta en todo eso. Los que hemos estudiado teología sabemos que durante casi 1000 años costó mucho admitir eso. Dios, lo divino, lo intangible, la inteligencia creadora del mundo, regidora del mundo, el Logos, se ha hecho un niño pequeño, se ha encarnado. Costó mucho admitirlo. He puesto ahí, bueno, se podría poner unas fechas. Primero se admite intelectualmente, pero luego cuesta mucho que se empiece a pintar y a dibujar a Jesús, porque eso parece idolatría, pero Dios no es espiritual, entonces ¿cómo vamos a pintarlo? Costaba todavía admitir que tuviera un cuerpo, que se pudiera pintar. Entonces, de todos esos siglos que os pone ahí, que queda como muy intelectual, es
toda la controversia iconoclasta, eso os sonará. En realidad, la controversia iconoclasta, el decir no es bueno que los cristianos hagan imágenes, es malo hacer esculturas y pinturas, viene de ese reparo a admitir que Dios se había hecho una persona que se podía tocar. Además, San Juan lo dice, aquel que tocaron nuestras manos, a Dios se le podía tocar, aquel con el que comimos, has estado sentado a la mesa comiendo con Jesús, con Dios. Y dice San Teodoro, quien rechaza el icono, rechaza en última instancia también la encarnación. Ese rechazo antiguo de Porfirio y de los griegos está metido en el cristianismo y hace que haya reparo contra las imágenes durante muchos siglos incluso. Os he puesto un poco la cronología. En el 787 el Concilio de Nicea dice que bueno, que se pueden hacer imágenes, pero hasta casi 50 años después, 843, en Constantinopla no se restaura el culto de las imágenes. Se puede hacer imágenes y además se pueden utilizar para venerarlas, nos ayudan a rezar. Porque como a Jesús era tangible, eso nos ayuda a tener una imagen que también es tangible, para no olvidar que Dios no es un solo espíritu puro, no es algo no es algo intangible, abstracto, intelectual solo. Bueno, hasta el año 900 la Iglesia gala no acepta el Concilio de Nicea que decía que se podía venerar los iconos. Y esto nos importa porque es Occidente, está Carlomagno, y hasta el año 1000 no empieza a generarse imágenes. O sea, ha costado 1000 años el admitir que Dios se hizo hombre, se hizo niño. Y entonces a partir del siglo XI-XII es cuando ya en Occidente sobre todo hay un boom empieza el arte. O sea, es muy curioso que no hay imágenes y de repente empiezan a aparecer sobre todo vírgenes, las vírgenes románicas, vírgenes y cristos. Y como muy de repente, sobre todo en Francia y en España. En los libros franceses pone que fue en Francia, en los españoles que en España, y últimamente se dice que, bueno, aquí hay gente que sabe más que yo de esto. Me da vergüenza hablar ante los que estoy viendo, que surge tanto en Francia como en España, surgen a la vez lo que es el arte románico, lo que es la iconografía sobre todo de la Virgen. Bueno, por ejemplo, Lourdes sabe mucho más que yo de todas estas cosas. Enhorabuena, ya me disculparán, ¿eh? Es Lourdes. Sí, ahora ya me acabo de poner. Bueno, y aquí os he puesto me gustan mucho estas dos fotos, el compararlas, no son imágenes mías. En el fondo representan a lo mismo, es una virgen embarazada en los dos casos, la virgen del signo, la virgen de la O. Entonces es tal como la ve Oriente y tal como la ve Occidente. Porque en esto de admitir las imágenes hay como una gradación. Durante la lucha iconoclasta, algunos que iban como de más tolerantes decían, bueno, imágenes no, pero por ejemplo la cruz se podría poner, o el crismón como un símbolo, dan como un paso, ¿vale? Y cuando ya se aceptan las imágenes en Oriente, en Constantinopla, les pesa mucho la filosofía platónica. Todo el Oriente, está por aquí Covadonga que sabe también, que esto sabe más que yo de esto, estoy hablando yo, está muy influido por Platón. Entonces es un cristianismo muy, muy platónico. Dicen, vale, sí, imágenes, pero das cuenta de la diferencia de lo que se hace en Oriente y en Occidente. Para empezar, en Oriente es plano, no es escultura, no es algo que podamos tocar, no es de bulto. Lo de tocar es importante. A Dios se le podía tocar en Jesús, se le podía coger en brazos. Bueno, entonces, en Oriente aún hace unos... Es muy simbólico el icono, no es tan concreto como el arte occidental. Y luego llama mucho la atención que el niño del que está embarazada María no es un niño, es una especie de hombrecito que dentro de su madre tiene pelo, nace ya vestido, o sea, está ya vestido. Es muy simbólico, lo que han hecho ha sido meter el icono de Cristo dentro del icono de la Virgen, porque sigue siendo un lenguaje artístico, de imagen, pero muy simbólico, muy abstracto, muy intelectual, de conceptos. Las imágenes te remiten a un concepto. Sin embargo, en Occidente, eso es una mamá embarazada tal cual. ¿Cómo se ha dado este paso? ¿Cómo se ha pasado de algo tan abstracto y tan simbólico a lo que se hizo en Occidente, que es una mamá embarazada que encima se toca la tripita, es bonita de cara, pues es como una mamá del siglo XII, del siglo XIII. Esta imagen tan bonita está en la Colegiata de Toro, en Zamora. Y sirve para decir que las vírgenes embarazadas se hacen desde el siglo VIII, que no es algo que me inventé yo para escandalizar a algunas personas. Lo que pasa es que creo que en el XVI a partir de ahí dejaron de hacerse bastante, pero tienen mucha historia y hay ejemplos muy muy bonitos. Bueno, pues ¿qué pasa para que se pase de esta virgen plana del icono oriental al arte occidental? Pues aquí he puesto tres personajes del siglo XII. El primero, Aristóteles, que evidentemente no es del siglo XII. Por supuesto ahí la interrogación de la gente, ¿qué dice? ¿Aristóteles del siglo XII? No. Aristóteles entra en Europa, se conoce en Europa en el siglo XII, antes no se le conocía. Entonces todo el pensamiento estaba basado sobre todo en Platón.
Y llega Aristóteles y empieza a ser leído por San Buenaventura o por Santo Tomás, por muchos teólogos, filósofos. Atención a lo que dice. Aunque los sentidos, esto lo dice San Buenaventura después de haber leído a Aristóteles. Aunque los sentidos no nos iluminan ni sobre Dios ni sobre nuestra alma, son la llave de la ciencia de todas las cosas. Es decir, para entender quién es Dios, yo puedo entender quién es Dios mirando una mamá embarazada que cuida, que es tierna, que cuida a su niño. Viendo eso, yo sé cómo es Dios. Pero si yo rechazo eso, me estoy perdiendo un conocimiento de Dios profundo. Si pienso que Dios es una especie de silogismo intelectual, pues me estoy perdiendo algo muy importante. Otro personaje del siglo XII que hace que se pueda pasar de este icono tan plano ortodoxo oriental a esta mamá embarazada tan mona que se pone la mano en la tripita. Bernardo Claraval empieza a hablar de la ternura de María, como la Virgen María en la que nosotros creemos, a la que rezamos, como nos la imaginamos, es muy de San Bernardo, es muy del siglo XII. La Madre de Dios es Madre nuestra, la más hermosa y brillante estrella, cuyos rayos iluminan todo el orbe, calentando los corazones. Es como muy afectivo. Y dice que es la más hermosa y brillante estrella. O sea, las vírgenes góticas van a empezar a hacer bonitas de cara. No son tan feas como las vírgenes románicas. Una vez estuve en TSE y en nuestro grupo había una chica que era rumana, era ortodoxa. Y los demás le preguntaban, sí, pero los iconos, ¿por qué son feos? Porque ella se enfadaba. La gente le quería preguntar eso, porque las vírgenes occidentales, católicas, o como les queramos llamar, aquí está de Filippo Lippi, me parece que no, son guapitas de cara, son bonitas. Pues porque Bernardo Claraval eso lo valora. Y Francisco de Asís es un poco la misma onda. Bendito sea mi Señor por todas sus criaturas. O sea, Francisco de Asís dice, viendo las flores, viendo los pájaros, estoy sabiendo cómo es Dios, estoy sabiendo quién es Dios. Viendo una mamá embarazada, estoy sabiendo cómo es Dios. Entonces yo creo que ese salto, yo eso lo valoro muchísimo. Me encanta ser católico y cómo es el arte católico porque está reflejando todo esto. A ver. Bueno, esta pieza no está aquí porque no he podido traer todo lo que tengo. Porque yo agradezco a Juanfran haber montado esto aquí. Tuvimos que desmontar cambiar todo de sitio, todos los muebles. Tengo mucho más que no ha cabido. Un poco esta virgen, esto está en el Pilar, yo tengo obra en el Pilar, como nada menos. Esto es, bueno, ¿y dónde está? Arán está por ahí, tiene esta pieza en su casa. Esta es la original de Escayola, en el Pilar está puesto el bronce. Entonces es la Virgen, que es ante Santiago de los Conversos, que trae el Pilar a Santiago. Cuando tuve que hacer esto me obligaron a este tamaño tan raro, así tan apaisado. Porque la iconografía normal de la Virgen que viene a Zaragoza con el Pilar es la Virgen puesta de pie sobre el Pilar y los apóstoles alrededor. Pero como me obligaban a ese formato, tuve que empezar a pensar, ¿qué hago? Y empecé a pensar, pero si la Virgen María conocía a Santiago de toda la vida, había estado en su casa muchas veces, habrían dormido allí, ¿tiene sentido que aparezca encima de un pilar así y se le ponga a rezar Santiago cuando viene en carne mortal? Entonces imaginé más María como madre de la Iglesia, como madre de los cristianos, que se ponen muy contentos de que venga a estar con ellos, a animarles, que además es el sentido profundo de la visita de la Virgen del Pilar a Zaragoza. Viene a confortar a Santiago, a los cristianos, y a darles el pilar que será el fundamento de la Iglesia. Lo de que se ponga encima de un poste y allí en equilibrio y le recen alrededor, era como poco. Bueno, como me obligaba en este formato, me pareció mejor hacerlo así. Al Cabildo le debe parecer bien porque lo colgó, o sea que... Adelante. ¿Y en qué zona está? Está donde, en la torre donde han arreglado el ascensor, donde se espera, está allí en un bronce que está sin iluminar. Entonces normalmente nadie lo ve. Es un poco triste. Porque está como en sombra. Bueno, entonces aquí os he traído una frase de Hugo de San Víctor que resume un poco todo lo que he dicho. Dice Hugo de San Víctor, me siento súper identificado. O sea, esta es mi forma de ser cristiano, creo que es esta, es muy esta. He aquí la tierra esmaltada de flores. Qué espectáculo más encantador. Qué deleite para la vista. Miramos las encendidas rosas, los cándidos lirios, las violetas purpúreas y admiramos no solo su hermosura, sino el maravilloso origen de su esplendor. Cómo la sabiduría de Dios logra hacer salir tanta belleza de la tierra. Es decir, el querer conocer a Dios te hace fijarte en las flores, y el fijarte en las flores te lleva a conocer a Dios. Y para conocer más a Dios te interesa saber que una es la violeta, otra el lirio, otra la rosa. Y las miras como científico, pero también como una obra de arte. Estás viendo una obra de arte que son las flores. Pues como eso todo, las montañas, la luna, las azucenas, los niños, las mamás, toda la creación. Ese doble movimiento. Y yo creo que Occidente lo mejor que tiene se ha formado con esta idea. La creación es una carta que nos envía a Dios.
vamos a leerla y vamos a disfrutarla, porque Dios se manifiesta en su carta. Bueno, es a partir del siglo XII, XIII, XIV, son todas estas vírgenes, la Virgen dando de mamar al niño, la Virgen embarazada, la Virgen jugando con el niño, la Virgen con un pajarito que se hacen caricias entre los dos. A mí todo esto me gusta mucho, entonces gran parte de mi obra está inspirada en esta idea, tratando de hacerlo actual, que diga algo a la gente moderna, pero inspirado en este movimiento que hubo en el cristianismo. Y ya veis que los manistas de Vitoria me compran muchas cosas, porque eso también está allí. Eso es un Inchisu. Ahora sabré explicaros lo que es un Inchisu porque no lo sé. Es algo de la mitología vasca precristiana, una imagen, no sé, está en el, no sé lo que es. Me dijeron que lo hiciera y yo lo hice. Y me lo cristianizas poniéndole una virgen. Y yo le puse esa virgen allí. Y los maristas de ahí, que son todos muy vascos y muy... sabrán lo que es y lo que tú tampoco lo sabes, Lourdes. No sé, nadie lo sabe lo que es un Inchisu. Están las estelas estas que tienen como forma de herradura, pues está un poco en esa onda estética en esa época. Sí, ¿cómo se llama el escultor vasco este? Oteiza Tiene y Chillida se inspira mucho en estas formas que son... Es que a los vascos no les gusta decir que son celtas, yo creo que está emparentado todo eso, no lo sé. Bueno, están en ese mundo precristiano, pero del bronce, de los metales, pero ya muy adelante. Y hay una simbología, unas formas, y unas leyendas, y unas historias. Bueno, pues más de lo mismo, ¿eh? La familia como reflejo, el amor de la familia como reflejo del amor de Dios. Bueno, todo lo que se podía decir. Y toda esta simbología, la luna como el símbolo femenino, el sol como el símbolo masculino. Todo esto es muy de la Edad Media, pero yo es que realmente pienso que la creación sí que tiene un significado. Que no es solo materia, no es puramente material. Oye, esta escena, o sea, está aquí la original, sí, y estamos viendo la imagen mejor iluminada. Sí. Esto es muy paradigmático del mundo occidental. Vamos a ir al anterior. Pero claro, es que la escultura es muy importante iluminarla bien, porque hola Melissa. La misma pieza, si la iluminas bien, gana muchísimo. Ayer el otro de martiricé a Juan Fran con esto, y es que es verdad, se nota mucho. Una luz bien puesta. Ay, qué pena, Melissa, que no hayas contado todo lo que he dicho, que vienes aquí con Natu. Bueno, pues esta es otra mamá embarazada. Esa estaba pensada, esta no se hizo por falta de presupuesto. Estaba pensada para ser tamaño natural, para una capilla de niños pequeños, de infantil. De forma que ellos aprendieran a rezar subiéndose en el regazo de la Virgen. Como está ahora Melissa con Natu, tendría que el niño, cuando quería rezar a la Virgen, tendría que entrar a la capilla y sentarse en el regazo. Pero al final no hubo dinero para hacerla. Está aquí en pequeñito, pero la idea original era esa. Bueno, y ahora aquí llegamos un poco a qué pasó después de... Estoy mezclando mi arte y el siglo XIII. Pues la falacia del realismo. Bueno, ya en el siglo XIV ya hay filósofos pensadores que dicen: nada me autoriza a afirmar que haya cosas que lo que viene que haya otra cosa que lo que viene de nuestros cinco sentidos. Esto para los filósofos dirán: esto es el nominalismo y todo eso. No es que se niegue la existencia de Dios, es que dicen Dios es cosa de la fe. Con los sentidos y la razón no se puede llegar a hablar de ni que Dios exista, ni de que es así o es asá. Entonces ahí se rompe la comunicación. Lo que era un signo para llevarnos de la criatura a Dios, se rompe. Esta es Natu. Bueno, entonces a partir de ahí, parece que el arte occidental, esto os podría hablar Covadonga, Pauli Dóquimo habla un poco de esto, como el arte occidental a partir del siglo XV por ahí, se fija en lo material, en lo superficial, sobre todo el renacimiento, el claroscuro, la anatomía, las proporciones, y olvida todo lo demás. Y piensa, qué feo es el arte románico, que es desproporcionado. Qué feo es el arte gótico, que es ingenuo y es como infantiloide, es como... Lo desprecia todo eso. Y se fija sobre todo en lo exterior. Eso es lo que dice este teólogo ortodoxo, que apoya el icono ortodoxo, el de los mosaicos, todo eso. Y desprecia mucho el arte católico, y sobre todo a partir del siglo XIV-XV. Y dice que es sensual, superficial y subjetivo. Sensual en cuanto a que son los sentidos, a que hace referencia a los sentidos, a la vista, que no va más allá de lo que significan las cosas, que se queda en lo visual solo. Superficial por lo mismo, pues se queda en la superficie de las cosas, no busca el significado profundo.
Una mamá con su niño es una mamá con su niño, no significa nada. Eso es lo que nos critica a los católicos, a los occidentales. Y subjetivo en cuanto a que el artista occidental pensamos que es un genio, que él dice lo valioso es lo que está en su interior, sus ideas, sus movidas mentales, y no tanto como el artista oriental que no firma la obra y lo que él busca es reflejar la realidad profunda que hay en las cosas. El significado de un artista primitivo no firma su obra. En el bisonte hay un significado, lo que importa es lo que significa el bisonte, no lo que significa para mí o lo que soy yo o lo que yo siento, eso no importa. Pues Eudokia Bock nos critica eso a los católicos, a los occidentales. Puede haber algo de verdad, puede... No sé, está ahí un poco la cosa. Lo que... Un poco ya terminando, lo que... Mi forma de creer, de ser artista y de ser cristiano es que Dios es un artista que se expresa a sí mismo en su obra. Es decir, viendo la obra de un artista, tú ves cómo es esa persona. Pues viendo la obra de Dios, que es la naturaleza, el hombre, las flores, los pájaros, tú sabes cómo es Dios. Dios está expresándose en lo que hace. Habla de sí mismo. Vio Dios cuánto había hecho, dice el Génesis, y era muy bueno. A veces hablamos del pecado original y se nos olvida la bondad original. Está en la Biblia, está muy presente. Uy, Natu, que te doy. Bueno, entonces, esa bondad original, esa belleza original está en el hombre, en la mujer, en la familia, en la mamá embarazada que decíamos y es un poco lo que yo busco en mi arte. Puede que sea verdad lo que dicen los ortodoxos, que a lo mejor si te fijas mucho en lo superficial, en la anatomía, en la belleza de las criaturas, puedes a lo mejor dejar de lado el significado profundo. Pero también creo que si haces un arte demasiado intelectual no llegas a la gente, porque no entiende lo que estás diciendo, le faltan claves de comprensión. Si es todo tan intelectual y tan simbólico que la gente corriente no tiene las claves, que no entiendes el arte. Bueno, pues ahí estoy, en esa búsqueda estoy yo. Si los que sabéis más queréis decir algo o eso, y si no, pues ya hemos terminado. Y puede Martín cantar. Por mí ya está. ¿Queréis aportar algo? Los historiadores de arte, teólogos, filósofos, que todos los que estáis aquí que sabéis más que yo. Covadonga, que ha hecho una tesis, está acabando una tesina sobre estos temas. Carolina, que también es historiadora de arte, como Lourdes. Voy a ser mala. Di, tú eres muy ortodoxa, que ya te conozco. Has dicho lo de que a través de la creación se llega a Dios. Te recuerdo que es un libro griego de la sabiduría el que tiene ese tema. Por lo tanto, los orientales también ven eso. San Juan Damasceno habla también de eso, de que a través de la materia se llega a Dios por la encarnación. Como una escalera. Cristo, efectivamente. Sí, dice San Juan Damasceno. Claro, yo hablo de los griegos en general. En realidad sería Platón y el platonismo, sobre todo el neoplatonismo. No todos los griegos dicen lo mismo. Y la sabiduría, que es un libro griego metido en la Biblia, pues dice lo que tiene que decir. Claro, es un libro inspirado, al fin y al cabo. Es más cristiano que griego. Bueno, es judío, o sea, es israelita. En esa época. Pero sí es verdad, es importante matizarlo. Pasa que en estas cosas tan cortas hay que hacer como buenos y malos, los unos y los otros, ellos y nosotros. Hay que hacer un poco esto. Martín, que es ruso, también podría decir cosas porque conoce más de cerca el icono. No sé si le habrá gustado lo que he dicho, no sé. Dime, Rosa. Yo quería decirte que el arte en Europa, el arte figurativo, surge con el románico y continúa ya toda la evolución, pero que es también con motivo de la invasión de los bárbaros. También. Porque el arte figurativo surge en el arte paleocristiano y lo tenemos en los altares de los sarcófagos y hay también obras. Pero luego a partir del 405 de la invasión de los bárbaros no tienen arquitectura, no tienen escultura, solo tienen orfebrería y desaparece. Y entonces renace en Europa cuando llega la influencia desde Bizancio, poco a poco, y a través de Italia. Y entonces el románico es la infancia del arte europeo, comienza un nuevo ciclo artístico. Desde ese punto de vista también. Yo eso le he leído a Domingo Buesa, que el arte románico que nace un poco de la nada, que no es una continuación sin más del arte carolingio, que se inspira en el bizantino, pero como que tiene que inventarse un poco a sí mismo. O sea, y que tampoco es una consecuencia lógica de los sepulcros como el de Santa Engracia o todo eso, que hay como una ruptura, que luego llega el escándalo de la iconoclastia, esa especie de vacilación en la aceptación de la encarnación,
y que por eso hay como esa ruptura. Claro, eso aún más lo que tú dices, si encima está todos los bárbaros, es imposible que haya una continuidad. No sé qué puede más, si es junto la vacilación en las ideas y la ruptura que supone lo de los bárbaros. Hay un artículo románico que, por ejemplo, los árabes, Sí. pero que esto no llega hasta Europa ya la influencia de arte bizantino desde los árabes. Y tiene miniaturas, hay alguna virgencita, hay cositas. Yo he hecho como si no hubiera nada, claro, como gente que sabe mucho, hay cositas. Están los beatos y salen vírgenes con niños, hay cosas, hay alguna cosa. En la época de Carlomagno hay una silla de mármol, que no sé cómo se llama, vosotras sabréis. Una sede de mármol que está en la Cisgrán, no, de marfil, que son todo placas. Sale alguna mamá con algún niño, que es siglo VI, no me acuerdo. Octavo, claro, sí, octavo es cuando está ya Cisgrán funcionando. Hay cositas. Eso es lo malo de traer gente que sabe mucho. Yo solamente una observación del ego ignorante en materia de arte. A mí la impresión que me genera las imágenes de las vírgenes embarazadas es la de una ternura, una dulzura que asociamos a la maternidad, que no debe ser una tarea fácil por lo que veo por aquí, pero que genera una sensación muy agradable, que cuando se asocia al sentimiento religioso lo es mucho más. Quiero decir que para nuestra sensibilidad posplatónica, ver una imagen de una virgen embarazada a mí me dice algo. Quiero decir que sencillamente agradecerte tu trabajo porque cumple el propósito que es el de suscitar devoción en posmodernos como yo. Sí, del fondo. Quiero decir que es lo que... quiere llegar a eso. Y yo al hilo de lo que estabas comentando, Juanca, ¿verdad? Sí. Que yo creo, Santi, que tu arte conmueve. Eso es lo que a mí me... Lo intenta, desde luego. Me parece muy conmovedor. Claro. Y por eso se basa un poco en el arte gótico, que buscaba un poco suscitar, conmover a la gente, despertar la ternura. No era solo simbólico como el románico. Pues gracias, oye. Santi. Un poco, o sea, comparativamente, vamos, el amor de una madre yo creo que es lo más grande. Entonces, para explicar el amor de Dios, el amor de una madre yo creo que es lo más parecido, es lo que a la gente le puedes hacer llegar, ¿no? ¿Y cómo te quiere Dios? Pues Dios te quiere. Así, sí. Y si encima lo ves, ¿verdad? En una imagen. Sí, sí, pues. Y el amor de un padre también, que Santi está siempre con sus niños jugando y inventando cosas. Yo estoy pensando que este círculo que tienes en el cartel o sea, la que está, ¿verdad que está el niño con los piececitos así? Sí, el relieve que está aquí arriba, sí. Sí, el relieve de arriba. Oye, lo podrías hacer hasta en medalla, ¿no? Sí. Sería precioso. Por poder, sí. Sí. Sí, o sea, bueno, se podría hacer, ¿no? Claro, sí, hay un aparato, una especie de pantógrafo, de historias, que de una escultura grande. Sí, es verdad. Las medallas originales son así, sí. y luego los duros, el duro original era así de grande. Y a 4 centímetros sí. de diámetro, así. Pues, que ya la quiero. Bueno, te llevas una idea y una cliente. Es verdad que sí que quería el año que viene volver a... Es que está un año entero que me dijeron, tienes que acabar teología. Un año entero no he hecho nada. Creo que el último año he hecho una escultura solo o algo así. Sí. Pero ahora ya quiero volver a ponerme a hacer cosas. ¿Sí? Cristina. Sí, una pregunta. Dime. Tú hablas mucho de que te inspiras de alguna manera en el románico, con toda la evolución del arte y demás, para ver esa ternura de Dios reflejada en María, ¿no? ¿Tú tienes en cuenta cuando esculpes que todas las imágenes, la mayoría de las imágenes de Dios en el Antiguo Testamento están mal traducidas porque las palabras son símbolos femeninos? ¿Y están traducidas mal porque no suenan mal? ¿Tú tienes en cuenta eso cuando...? Lo había leído alguna vez, pero no lo tengo en cuenta. Es decir, ahora que lo dices digo, sí, esto lo he oído, esto me lo han dicho, esto me suena. Pero no lo había pensado. ¿No te das cuenta eso? No. Bebe más del siglo XIII, San Bernardo, San Francisco, estas cosas que de lo que tú me dices. Pero sí que lo había leído, sí. Y aquí tenéis libros que hablan de estas cosas, me parece, ¿verdad? Sí.
Sí, sí. Aquí tenemos libros de todo. Oye, pues yo creo que después tendremos ocasión ahora, cuando nos tomemos. Oye, el muy vino. interesante la cosa que dice la gente. La gente es gente interesante la que viene a esta librería. Cualquiera podría estar aquí hablando de casi de cualquier cosa y sería... Oye, Santiago, muchas gracias por... Ahora va a cantar Martín. ¿Eh? Va a cantar Martín. Claro, efectivamente. Entonces, para, bueno, pues continuar con el programa tal como lo teníamos previsto, Martín, para quien no ya le hemos presentado antes, pero ahora le podéis poner cara, que es ruso, como ha dicho Santiago, tiene una voz excelente, es sacerdote que está aquí en la diócesis, en la parroquia del Sagrado Corazón ahora, ¿verdad? Y bueno, pues le pedimos que nos acompañase en esta inauguración, aceptó gustosamente, le estamos muy agradecidos. Así que Martín, gracias y gracias. Bueno, pues tú mismo nos dirás. Pues con vuestro permiso comenzaré con Stabat Mater de Vivaldi. Me parece que tiene relación con la Virgen, es porque es un poco triste canción, pero sin tristeza no hay Pascua, sin la cruz no hay Pascua. Y la Virgen también, como todas mamás, antes de hacer luz de un niño, tenía dolor y después tanto alegría que viene un niño de este mundo. Pues me parece que esta canción tiene relación con imágenes de Santiago, que tú haces muy bonitas, que me ha gustado mucho. Y segunda canción se llama Amarilis Caccini. Esta canción de amoroso, es correcto, ¿no? Me correcto. Que un amante canta por su novia, se llama Amari. Y eso también porque estas canciones empiezan de una familia, para ser una familia, pues sí. Stabat Mater Vivaldi, es un trozo. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Pues es un trozo. Y segundo se llama Marilli mia bella, es texto italiano. Oh, Marilli mia bella, non credio del mio cor, dolce deseo d'esser tu, mio amor mio. Credilo pur, e se ti morta sare, dubitur non
vedrai scritto il cuore. Amarili, 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 mia bella. Dubitar no, credilo pur, e se ti morta sale. Dubitare non ti vale, apri mio petto e vedrai scritto il cuore. Amarili, amarili.